tal? Buenas noches. Bienvenidos a Economía de Bolsillo. Mi nombre es Oscar Martínez y en nombre de todo el equipo que hacemos este programa le damos la bienvenida nuevamente a esta nueva edición de Economía de Bolsillo, que vamos a hablar, ¿nunca le llamó la atención, por ejemplo, el lugar donde colocan ciertos avisos, ciertos anuncios? ¿Por qué cuando uno entra a un supermercado de pronto hay carteles, hay góndolas que uno dice, qué bien que están, qué estratégicamente ubicadas? O esos avisos que uno ve por la televisión o escucha por la radio, que dice, qué bueno, che. Bueno, a ver, hay talento, hay creatividad, pero también hay la aplicación de neurociencia, digamos, nuestro cerebro, esta máquina maravillosa, también puede ser adoctrinado, puede ser de alguna forma enseñado a recoger cierto tipo de señales. Y esto es una tendencia, esto es un campo de estudio que está en permanente crecimiento. Hay un argentino que es líder en el estudio de la neurociencia aplicado a los negocios. Es Néstor Braidot, una persona que transcurre su tiempo entre España, la Argentina, Centroamérica, América Latina. Digo, con él vamos a hablar de la aplicación de las neurociencias al marketing. Néstor, gracias por estar esta noche acá con nosotros. Es tan así, digamos, esto de lo que estábamos hablando, como siempre decimos, ¿no? Digamos, las cosas quizás las cosas más interesantes las dicen los cortes, ¿no? Vos me estabas hablando de entrenar el cerebro, de cómo el marketing aprovecha, digamos, el estudio que han hecho especialistas como vos sobre la maquinita. Entonces, es como que dicen, bueno, a ver, este aviso emociona, este aviso... ¿Cómo aprenden estas cosas? ¿Cómo se estudian? A ver, aquí hay dos cositas importantes que decir de inicio. En la década del 90 aparecieron en uso generalizado tomógrafos, resonadores, que permitieron ver un cerebro humano en funcionamiento. Eso fue muy útil y provocó un cambio importantísimo en aplicaciones médicas. Me refiero a prevenir y curar enfermedades. Lo que ocurre es que inmediatamente a continuación de esto empezaron a hacerse aplicaciones a ámbitos organizacionales. Es decir, saber cómo funciona el cerebro para prevenir una enfermedad o para curarla, también implica saber cómo funciona el cerebro para ver cómo se estimula más o cómo se estimula mejor. Y esto fue un poco el comienzo, junto con el milenio, de un desarrollo que hoy está prácticamente en todas las áreas organizacionales. No solamente de neuromarketing, se habla de neuromanagement, neuroliderazgo, neuroseguridad laboral y un montón de aplicaciones que hoy por hoy están cambiando la estructura de cómo se gestiona y conduce una organización. Ahora, yo quiero hacer una clarísima precisión. No es suficiente con una herramienta adicional para poner en el maletín de herramientas del profesional de la conducción organizacional o de empresas o de marketing o de management o de liderazgo. Es necesario también trabajar en el cerebro de quien utiliza la herramienta. Y esto es el diferencial importante. Saber cómo funciona el cerebro del ejecutivo por parte de él mismo hará que aproveche mejor su cerebro en la aplicación de las nuevas herramientas. Pero esto implica, digamos, en primer lugar, supongo, la aceptación de que el cerebro es una herramienta fundamental y que además, más allá de la autoestima que tengamos cada uno de nosotros sobre lo que tenemos arriba del cuello, el tema está si realmente lo usamos bien, si lo usamos mal y cómo es un músculo, digamos, sí. Es como un músculo. Cuando vos hablás de gimnasios, ¿no? Digamos, para el cerebro, uno lo va ejercitando y el cerebro responde, ¿o no? Correcto, pero una previa aclaración. No solamente es un músculo que se ejercita con el entrenamiento, sino que además genera otros músculos, en términos metafóricos. Claro, sí, es una metáfora. El cerebro no es un músculo, que quede claro. No, esto quiere decir lo siguiente. Una gran cualidad que se descubrió hace algunos años atrás es que el cerebro humano es neuroplástico. Esto quiere decir que cambia y vuelve a cambiar, pero además es de crecimiento creciente. Esto significa, a mayor cantidad de conexiones neuronales, mayor cantidad de inteligencia potencial posible de aplicar. Esto significa, trabajar sobre un cerebro, significa diagnosticar el estado de ese cerebro, su capacidad de autoliderar el cambio. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente es neuroplástico, sino que puede autodirigir esa plasticidad hacia donde él quiere, el propio directivo, la propia persona puede dirigir ese cambio. Ahora, para eso tiene que tener condiciones. Uno de los primeros elementos que nosotros trabajamos en los gimnasios del cerebro es
verificar el estado de capacidad de autoliderazgo emocional que puede tener la persona. Esto es, de qué manera él puede superar el condicionamiento emocional. Condicionamiento emocional es también estrés. Esto significa, en un contexto en que empresarialmente todo el mundo está sujeto, sometido a estrés, a tensiones, por siempre. Cuestiones del mundo, del país, de las finanzas, de la empresa, de las leyes, de los impuestos, de lo que fuere. En cualquiera de los países es esta una condición. Bueno, el primer elemento es diagnosticar esto. ¿Qué capacidad de autoliderazgo tenemos? A veces con elementos sencillos. En una de esas utilizamos electroencefalógrafos portátiles, pequeños, de 14 electrodos, por ejemplo, no los inmensamente grandes que pueden tener instituciones médicas, que también los utilizamos, pero para investigación. Pero a veces elementos como este, por ejemplo. Sí, esto me llama la atención. Esto simplemente es un medidor de respuesta galvánica. Esto significa 2 electrodos a través de un aparatito como este, conectado por un USB a mi computador. Yo te estoy midiendo técnicamente sudoración y temperatura de tu piel. Ahora, ¿qué quiere decir sudoración y temperatura? Esto quiere decir que te estoy midiendo la exteriorización de un estado interior. Por ejemplo, reducir la temperatura a los 2 dedos, que lo aplicamos aquí, esto significa demostrar que hubo vasoconstricción. El estado de estrés, de ansiedad, te produce vasoconstricción. Esto significa, tenemos baremos acumulados por la experiencia de utilización en distintos países de esto, baremos que nos dicen, a tal estado de vasoconstricción, le hace menor temperatura, tal estado de condicionamiento interior en cuanto a lo emocional. De esa manera te estoy midiendo, estás estresado. Y te enseño en simultáneo, con la visualización de la gráfica que sale en el ordenador, te estoy enseñando a cómo superar el estado de condicionamiento emocional. Y también supongo que al revés, ¿no? Digamos, o sea, vos podés usar eso para ver la reacción de la gente frente a un aviso, un producto, una imagen. O sea, la etiqueta de un producto. O sea, eso te evita además, supongo, el verso, ¿no? Digamos, yo te puedo hacer, ay, sí, el corto es maravilloso, es fantástico, y eso te sale que nada. No, yo te digo, es maravilloso o es nada por esto y por esto, porque no le produjo nada a tu muestra representativa del mercado al que diriges el spot. Entonces, eso es una primera etapa. Diagnóstico de autoliderazgo emocional, que es crucial, incluso en la neuroselección de personal. Saber si un ejecutivo es válido o es el mejor para un determinado puesto porque sabe manejarse en un entorno de estrés, de condicionamiento. Ahora, el segundo tema, que incluso esto se aplica a neuroseguridad laboral también, es de qué manera yo puedo medirte, diagnóstico mediante, tus niveles de atención y luego desagregar atención sostenida, atención dividida. Y por el otro lado, tu nivel de concentración, qué memoria tienes. Y esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque esas son funciones que también son entrenables. Sí, claro. Entonces, a partir de esto, diagnóstico emocional, diagnóstico sobre tus capacidades neurocognitivas, se arma un programa de entrenamiento, con lo que se logra es que en función del rol que tiene el ejecutivo en la empresa, por ejemplo, es el gerente general, es el CEO de la compañía o es el gerente de marketing, en función de ese rol decimos nuevas herramientas para evaluar, por ejemplo, técnicas de investigación del metaconsciente, lo que dijimos recién, que le produce emocionalmente un spot publicitario o la etiqueta de un envase o lo que fuere. Pero al mismo tiempo decir, ¿cómo estás manejando esto desde tu capacidad? Inclusive más. En algunos casos de empresarios importantes y por tal vez con una trayectoria larga ya en empresas y tal vez incluso llegando al nivel en el que históricamente pensamos que una persona se retira, estoy hablando de los 75 años, por ejemplo, a nivel de un empresario importante, sabemos que a partir de los 40 años en el que el cerebro llega a la madurez, a partir de los 40, para poder llegar lúcido a los 80 y más, es necesario hacer entrenamiento cerebral que haga una superación de la rutinización del cerebro, ¿sí? Porque a los 40 empieza a morir el cerebro, esto está claro, y lo digo dramáticamente adrede para alertar sobre el tema. ¿Qué es empezar a morir? Empezar a morir es empezar a reducir el entramado neuronal, con lo cual la reducción de entramado neuronal es cuando llegaste a tu nivel de satisfacción laboral, profesional, entonces rutinizas tu vida. Y al rutinizar la vida hay menos estímulo. Ahora, esto implica, contrario sensu, la posibilidad de, a los 40 o antes, digamos, seguir desarrollando el cerebro, que me parece lo más... Absolutamente. Digamos, es lo que vos decís, ¿no? Digamos, todo este tipo de herramientas lo que nos permiten, en definitiva, es prolongar
una existencia de manera sana, confortable, creativa. Sí, esto se puede hacer desde los 5 años, si quieres. Claro. Hoy los niños necesitan una capacitación, formación de estímulos que tengan que ver con lo que nosotros llamamos neuroaprendizaje. Yo vengo de hacer un programa en Centroamérica justamente de esto, neuroaprendizaje. Tenía la ministra de Educación del país en el que estaba también como alumna en este proceso, donde la idea es cómo hacer a una reformulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorar este punto. Y te diría más, hay una investigación interesantísima que a mí me tiene obsesionado y que ya se ha convalidado en distintos centros de investigación. Se originó en la CNRS de la Universidad de París, que es neurogénesis, con determinadas estimulaciones, y no solamente previo a los 40, sino posterior a los 40, en adultos mayores, estoy hablando de más de 60, se producen nacimientos neuronales nuevos. Esto significa lo que hasta hace 5 años atrás la neurología no aceptaba que se producían nuevas neuronas. Hoy está demostrado que sí. Por ejemplo, estimulando hipocampo, un órgano del límbico. Hipocampo tiene que ver con aprendizaje y memoria. Pero fíjate lo que... Yo compro eso, Pero fíjate, a nuestras edades, perdón que te incluya en mi generación, quizás estás en una menos. No, seguramente estamos juntos, pero luzco bien porque no tengo canas, pero nada más. Bueno, yo tampoco luzco canas, lamentablemente por ausencia. Pero no, siento un poco al concepto central. Fíjate este desafío. Adulto mayor, que por entrenamiento cerebral genera neurogénesis, sin perder la riqueza de la experiencia. Claro, es como... Entonces, vamos a tener la un cerebro nuevo lleno de experiencia. Imagínate cómo cambian las relaciones laborales. No. Una persona que a los 65, 70 la mandás a la casa, va a tener un cerebro joven con toda la experiencia. No, pero además, no solamente en lo laboral, también en la vida. En calidad de vida. Digo, porque, esto, digamos, esto no es crear robotitos o monstruitos o cosas por el estilo. Esto no es poner a los chicos a estudiar. No tiene nada que ver con Brasil, con las películas del futuro, nada. Es simplemente sacarle el jugo a algo que tenemos. Y yo, cuando vos hablabas, yo pensaba, por ejemplo, los test vocacionales de los chicos, que se hacen con preguntas donde está todo influenciado, y de pronto, quizás con métodos más científicos, uno puede decir, no, este pibe jamás va a ser médico, nunca va a ser un buen médico, puede ser un excelente poeta. Claro. O alguien que quiere estudiar letras y que en realidad va a ser un excelente ingeniero. No, digo, cómo enriquecer la vida, no solamente de ejecutivos, sino de la gente. No, incluso, mira, el error que cometemos evaluando la inteligencia de las personas, el desafío que yo tengo en mi gimnasio cerebral es justamente eso. Cómo desarrollar más inteligencia a las personas, cómo hacerle una persona más y más inteligente día tras día. Y esto significa entrenamiento. Claro, hay que dedicarle una horita por día, pero qué mejor. Pero qué mejor, qué hora excelentemente utilizada. Néstor, muchísimas gracias por estar estos minutos excelentemente utilizados con nosotros. A ustedes también, escuchemos, la gente sabe que muchas veces un poquito de tiempo todos los días nos genera después una satisfacción monumental que dura años. No se vaya, ya seguimos con Valeria Román y después Daniel Rosa en esta economía de bolsillo de este sábado de octubre.